Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria. Muy bien, volvemos con aire de apertura y en estos momentos vamos a conversar con un amigo de Fundación Apertura, Carlos Cristini, presidente del Foro Regional Rosario. Carlos, ¿me estás escuchando? Andy Carballo te saluda. Sí, Andy, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto. Estoy acá también con Cristian Monti que te está escuchando. Bueno, Un un gusto gusto por tenerte acá. acá. Saludos a Cristian también. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, Carlos, el programa de hoy queríamos hacer un poco un repaso con dirigentes de distintas cámaras y foros como manejás vos y empresarios, ¿no? ¿Cómo están viendo la coyuntura actual? Que nos hagas un repaso, qué luces y sombras están viendo y bueno, es tema abierto, agenda abierta, digamos. bueno, mirá, nosotros venimos trabajando, yo te diría que desde mediados de abril, Bien. en un comité autoconvocado de crisis que, bueno, constituido por aproximadamente entre 27 y 30 instituciones de la provincia de Santa Fe, Ajá. pensando un poco y poniéndonos a disposición de las autoridades en los tres planos, nacional, provincial y municipal, no desde un punto de vista de queja, sino desde un punto de vista de lograr, te diría en un concepto primario, la oportunidad en la llegada de la ayuda a quienes nosotros presumíamos en ese momento, en abril, acordate que estaba todo cerrado, Sí, que iban a ser las empresas que iban a estar necesitando ayuda importante. O sea, nos posicionábamos un poquito más, yo no digo en la salida de la cuarentena o de la situación de pandemia, sino en la que inmediatamente se iba a dar a posterior del cierre generalizado. Bueno, efectivamente en los tres planos nos empezamos a desenvolver y lo primero que hicimos fue relevar qué situaciones se requerían y bueno, un poco el pedido unánime eran los auxilios directos no crediticios a los sectores sobre todo más afectados. ¿Por qué digo auxilios directos y no crediticios? Porque se dio, vos fíjate que en los primeros días que empezó a haber esos créditos famosos a tasa subsidiada y todo lo demás, muchos sí. sectores y empresas salieron a tomarlos y se encontraron con que el primer vencimiento se dio dentro de la situación crítica. Por eso no hablábamos en ese momento tanto de créditos, sino que sí lo que hablábamos era de auxilios directos. Llamémoslo en Claro, traducción, lo que después fue un poco el ATP, claro. se corporizó en eso, en lo que era en forma inmediata adecuar la política tributaria en los tres órdenes, municipal, provincial y nacional, en tratar de que las líneas de crédito llegaran en forma oportuna a quien lo necesitaba. Fíjense que los bancos arrancaron pidiendo condiciones, y todavía al día de hoy lo están pidiendo, que no son para auxiliar verdaderamente a una empresa que esté en crisis. O sea, no en vano yo estaba mirando hoy los indicadores que hay de los sectores menos golpeados, y uno de los sectores menos golpeados el financiero, porque el financiero ¿qué hizo? Por la política y el sistema se llenó a los bancos de dinero desde el Banco Claro. Central y los bancos no prestaron en la misma sintonía a quien lo necesitaba. Más de Claro. una vez te Sí, sí. ofrecían préstamos para que vos lo tomaras y lo colocara a plazo fijo dentro de la misma institución. Llamame si eso es un sistema Una de ayuda. auxilio. Claro, Claro, claro. perdónenme la palabra, es una joda eso. Entonces, Claro, lo tomaron cuando vos, como una ayuda a ellos. claro, cuando Al- vos ves a- este tipo de cosas, ahí fue a donde se puso más picante este comité. Tuvo Está bien. muy buena, yo te diría, y hasta el día de hoy tiene muy buena acogida en todo lo que es en la órbita nacional. Acá tanto el ministro Rossi, pese a que no era su área, pero sí era una persona de nuestro entorno geográfico, como la senadora María de los Ángeles Sagnún, fueron dos personas que rápidamente se pusieron a disposición de lograr ser un puente en estos requerimientos a nivel de contactar a todo este grupo con el Banco Central, con la FIP, y bueno, ahí se empezó a construir con el Ministerio de la Producción, que dirige el ministro Culfas. Bueno, ahí se empezó a generar toda una movida muy interesante que se trasuntó, vuelvo a decir, en mejor frecuencia del tema crediticio, en un granito de arena que concluyó a una elaboración de una moratoria muy amplia
que permitiera a la gran cantidad de empresas que estaban afectadas poderse acoger a regímenes de salida. En materia y Carlos, fue más... ¿quién integra ese comité? ¿Quién lo integraba? Bueno, bueno, Fundación Apertura está el Foro Regional Rosario, que me toca a mi persona, está el Grupo Trascender, la Asociación Empresaria, el FESECO, bueno, alguna parte de CAME, Federación Gremial, bueno, no quisiera seguir. Varias organizaciones. ¿Y del lado público, quién lo integraba? Del lado público nos íbamos intercalando, ahí a donde te decía, tuvimos muy buena repercusión a nivel nacional y oído, tuvimos una repercusión muy buena y a nivel operativo y de oído con el municipio, y tuvimos yo te diría una recepción más tibia a nivel de la provincia. En el Ministerio de la Producción de la provincia, de la mano del ministro Costamán y demás, hemos tenido alguna reunión, pero a nivel de secretarios no hemos tenido verdaderamente una oreja tan buena y una sintonía tan buena como tuvimos, y sobre todo no buena nada más que en la escucha en un momento de catarsis y de espanto, sino en acciones concretas a los planteos, ¿no? La respuesta a los planteos, yo te diría que a nivel municipal y nacional fueron muy buenas, muy ejecutivas, con agendas paralelas a las reuniones para ir avanzando en temas en forma permanente. Y te diría que ya en materia de Municipalidad de Rosario, ahí sí ya estamos trabajando en una agenda post-pandemia que busque, por ejemplo, estimular procesos de construcción, tratando de aliviar alguna cuestión de cargas y de todo lo que son los trámites en urbanismo y todo lo demás que los dificultan o los encarecen por todas las cuestiones exceptivas. Te diría que a nivel de municipio hemos encontrado una recepción muy, muy buena. Bueno. Cristian, tenías una pregunta, creo. Sí, lo escucho. ¿Me escuchás, Carlos? Sí, te escucho. Te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Carlos, estoy leyendo algunas notas y se habla de que de a $200 la gente viene comprando bastante lo que puede y quien tiene un mango para ahorrar. Y esos $200 han sido que se ha acumulado en Argentina una suma similar a 176.000 millones de dólares de ahorro, más allá de los plazos fijos, hablamos de dólar billete, de gente que va al dólar, que las alternativas que tiene a la mano evidentemente no son más tentadoras que el dólar. ¿Qué se te ocurre, a grandes rasgos, porque da para mucho el tema, pero qué se te ocurre que debemos hacer para que la gente no vaya para ese lado ni al plazo fijo y vaya a otro lugar? Vos tenés una consultora, sos contador público, y dentro de tu portfolio o universo de empresas clientes, ¿por qué van ahí y no van a otro lugar? ¿Qué debemos hacer para eso? ¿Qué te parecen? 2 o 3 tips que vos tengas. Mira, en algún momento empieza a ir a otro lugar, lo que pasa que las posibilidades de acceso, como bien vos decías recién, una persona con 17.000 pesos hoy, con 13.000 pesos hoy o 14.000 pesos en el mercado paralelo se puede hacer de un billete, y eso no es un monto de ingreso muy fácil en ningún sistema. Llamémosle el alternativo que la gente identifica más en nuestro país como un alternativo de conservación de valor y demás, que es el inmobiliario. Sus puertas de entrada son más altas. Si bien empieza a haber algunos fondos de inversión, llamale en materia inmobiliaria, con cuotas de ingreso menores, pero vos todavía no tenés una evolución en la cultura como para entender que un departamento lo puedan estar comprando 25, 30 o 40 cuotas de inversión de mini inversores que entren en el proyecto, ¿no? Todavía en este país no está esa cultura. Y la realidad que carecen, en algún momento hubo algunos títulos a nivel de bolsa y de algunos agentes de bolsa que te facilitaban entradas con mini cuotas de participación dentro de fondos donde vos podías tener alguna inversión. Pero fíjate que precisamente con todos estos cuadros que hemos vivido, sobre todo en este primer semestre, lo que es una inversión en acciones, en fondos y demás, y se ha visto bastante trastocada, con lo que algún pequeño inversor que entró en ese lugar tampoco encontró esa reserva de valor y de tranquilidad. No nos olvidemos que una persona de la que estamos hablando no es una persona a veces que tenga el nivel de información
y de cultura, sí, claro, de análisis, como para decir, bueno, hoy puede ser que esté depresivo el mercado y que yo esté reflejando ocasionalmente y momentáneamente una pérdida que puede ser una utilidad el día de mañana, y esa persona huye espantada y claro. termina saliendo en un momento donde no hace su mejor negocio, ¿no? Entonces, en ese momento yo te diría que en cuotas bajas, y sí, no hay duda que la accesibilidad y cómo se ha creado la cultura del dólar en la Argentina hace que el primer lugar que vaya sea ahí. No hay instrumentos hoy por motivos de tasa de interés y demás que esa persona los encuentre en otro lado. Y para colmo sí, la memoria del inversor y del pequeño inversor en la Argentina es que cuando fue al sistema bancario o a un sistema bursátil, como hice el comentario hace un ratito, termine siendo castigada en su inversión porque o el título al que llegó se tuvo que canjear o algo así, con lo que se encontró con menos inversión, o su plazo fijo en alguna historia fueron acorralados, o se transformaron en Bonex, o bueno, verdaderamente no han sido ejemplos que en la memoria del inversor hayan quedado como un momento grato, ¿no? Carlos, y enganchando un poco con la pregunta de Cristian, y sé que vos estás en el rubro de la construcción también, ¿ves algún repunte en la construcción privada a raíz me imagino, de la falta de alternativas financieras, fundamentalmente el no poder invertir en guardar dólares, que estén yendo al ladrillo por fideicomisos, en boca de pozo? ¿Hay un crecimiento en eso? ¿Cómo Sí, ves vos el mercado ahí? y yo te diría que en los últimos 90 días empezó un poquito tibio y cada día se va moviendo un poquito más. Mucho es a nivel de consulta, viste estos momentos que se mueve esta cuestión de que si el dólar puede ir a tener un impuesto más alto o puede ir a que haya desdoblamiento y demás, hace que la gente por ahí esté un poquito más temerosa, pero la realidad es que se viene moviendo, porque como dicen ustedes, efectivamente sigue siendo una de las alternativas. El tema que todavía tiene puertas de entrada un tanto altas para una persona que está generando una capacidad de ahorro no tan grande, ¿no? Eso te actúa como una barrera. Por eso empiezan a aparecer algunos crowdfunding como para que pequeños inversores sumados en un grupo de inversión accedan. Pero te vuelvo a decir, eso todavía no tiene la cultura tan arraigada en el inversor pequeño como para que sea algo de común denominador en la plaza, ¿no? Claro. Carlos, y ahí, yendo ya no al inversor pequeño, la mirada que están teniendo los empresarios con nuestro vecino país de Uruguay, ¿qué ven en Uruguay que no ven en Argentina? Por lo cual están decidiendo migrar, y algunos ya estoy viendo con bastante, de un tiempo a esta parte, pero mucho más en estos últimos tiempos. Estoy viendo que hay algunos emprendimientos reales, no solo discursivos, Sí, porque no. uno a veces, viste, dice, nos vamos a Uruguay, me voy a Uruguay, qué sé yo. No, pero efectivamente hay ya una migración lenta a ese país. ¿Qué están viendo que no tenemos nosotros acá? Mira, lo primero que ven es previsibilidad. No quiere decir que Uruguay no esté afectado por cuestiones macroeconómicas como puede estar afectado, yo te diría, hoy el mundo. Pero ven previsibilidad, y una previsibilidad que viene desde... Vos fíjate que cuando vos decís, tengo que presentar un plan económico sólido que traiga a los inversores de nuevo a la Argentina, yo creo que los planes son importantes, los planes económicos sólidos, pero hay una cuestión marco que está por arriba del plan económico, que es el plan político y la trazabilidad política que vos generes en los gobernantes. Hoy yo te diría que es más atractiva la garantía constitucional que tiene el Uruguay que sus planes económicos o su no afectación por la macro general que vive el mundo. Lo que pasa que tiene una cuestión de proyección política, de estabilidad en sus instituciones, que lo hace prima facie mucho más atractivo que nosotros. Esa seguridad jurídica se trasunta a donde un inversor dice, aunque gane poca guita en el Uruguay, o Claro. aunque coloque plata a muy largo plazo para ver su rendimiento, una alternativa la pongo ahí adentro porque el marco que te termino de mencionar me está dando la tranquilidad futura. Cuando eso vos le sumás cierto grado de riesgos a partir de la inseguridad ya física que se vive en la Argentina, usurpaciones, todas estas cuestiones diciendo.
que una persona, hace muchísimos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, calculo que no lo vivieron, pero a lo mejor por anécdota lo han escuchado, no fueron esos años terribles de la Argentina y todo lo demás, de los secuestros, y todo lo demás. Hubo muchos empresarios que no teniendo fortunas, hicieron, constituyeron la posibilidad de tener una propiedad en el Uruguay. ¿Por qué? Porque dijeron, ante un agravamiento de esta cuestión, yo me cruzo el río y estoy en un país que tiene idiosincrasias bastante similares a la Argentina, con la que no voy a vivir un destierro tan grave y momentáneamente me puedo ir ahí. Y les aseguro, esto es para abrir los ojos, porque vuelve a haber alguna tendencia a esa cuestión. Y vuelvo a decirlo, que todos parecerían que son problemas netamente económicos, les aseguro que son problemas que emanan de la inseguridad jurídica, de la falta de respeto por las instituciones, de la gobernabilidad y de los sucesivos cambios de gobernabilidad con los mismos valores que aseguran una vida en democracia estable, ¿no? Más políticos y jurídicos que económicos, sí, sin duda. Yo lo veo totalmente así, les aseguro. Yo creo que si los dos países estuvieran en igualdad de ese marco político, de gobernabilidad institucional, es posible que la economía jugara a favor de quien fuera más eficiente o generara mayores ganancias. Pero que cuando están tan debilitadas las comparativas, enseguida esos son valores absolutos a donde se definen ir a colocar el dinero, ir a poner ladrillo, ir a invertir en procesos productivos. Y Carlos, André... para cerrar, perdón, Andy, dale, perdón, decime. No, quería hacer una pregunta. En esa línea de que comparto totalmente, ¿cómo hacemos la dirigencia y como vos y como los programas nuestros para influir y hacer ese cambio cultural, ¿no? que se necesita? Esa es una petición que, yo de las instituciones en las cuales me toca participar, desde mi vida empresaria, y sé que muchos medios, entre los cuales los cuento a ustedes, es en esto hacerlo público, es batallar por esto, es pedirle a la política que algún día empiece a entender que la madurez empieza porque en algún momento, dentro de todos los disensos, vos tenés que tener ciertos acuerdos para llevar adelante un país. Ahora, si los disensos que vienen a partir de las cuestiones políticas retrógradas, para mi gusto, que son, yo no me puedo sentar con nadie, si yo vengo, lo mejor que me puede pasar es hundir al que puede venir después que yo. Eso a lo único que lleva a la destrucción del sistema. Y cuando vos destruís tanto el sistema, termina en la justicia por mano propia enfrentada vecino contra vecino. Empieza en el sálvese quien pueda en materia económica. Entonces, eso es, te aseguro, un negocio que no sirve para nadie absolutamente. Y lamentablemente, en mucho de la dirigencia política, veo que no hay esa madurez que algún día sería importante que la empiece a tener, porque no hay que sentarse para los acuerdos de cuarta, hay que sentarse para los 5 o 6 grandes acuerdos que te aseguro que no hay color político que no los contenga. Entonces, me parece que es poner, cuando se llega a esa cuestión, es poner demasiado por arriba cuestiones individuales de algunos dirigentes que hacen inviable que se puedan sentar alrededor de una mesa, y eso me preocupa seriamente. Carlos, sin duda, y para terminar y no robarte más tiempo, Santa Fe, como marca registrada, si querés poner ese título, ¿tenemos opciones para que otras provincias puedan radicarse, puedan invertir y de acá generar divisas, exportar, generar trabajo? ¿O no somos competitivos hoy? Y si no somos competitivos, ¿cuáles son los 2, 3 cuestiones mínimas que deberíamos tener a mano para hacerlo? Bueno, la número 1, yo creo que sí, tendríamos alternativas, porque vamos a plantear dentro de la competencia un suministro bueno de energía eléctrica, algunos grados de infraestructura buenos, tenemos bastante de esas cosas, desarrollo de red vial, algún nivel de desarrollo de vías ferroviarias, tenemos 2 aeropuertos que hoy están inoperativos, pero están, yo creo que tenés cuestiones de infraestructura duras,
No, vos me decís 100 puntos, no son 100 puntos, pero para lo que es la media del país, todavía bastante aceptables. Creo que si eso vos le ponés un buen régimen de beneficios promocionales, si dejamos de entender algún día que dar un beneficio promocional, sinceramente, cuando está asociado a inversión real, a creación de empleo, a estar monitoreado como corresponde y a no vender un decreto como fueron las viejas promociones industriales que no sirvieron absolutamente para nada, por eso en las provincias que se hicieron terminaron más pobres que ricas. Si vos trabajás esas cuestiones, y yo creo que Perotti es un tipo que tiene cabeza para eso, con todo respeto, a lo mejor hoy no la puede estar ejerciendo por toda esta cuestión, pero después espero que tenga no solamente cabeza, sino que tenga la cuestión de ser original y de ir adelante con eso, porque verdaderamente ahí creo que teniéndose esos resabios de infraestructura competitiva todavía vigente, le sumás eso y podés ser bastante atractivo a nivel país. Buenísimo, Carlos. Gracias por tus conceptos, gracias por tu tiempo. Este espacio sabés que está disponible para todas estas cuestiones. Esperamos que también les sea de utilidad a lo que el foro quiera difundir y no tenemos más que agradecerte por tu tiempo. Les agradezco a ustedes y bueno, por supuesto que los voy a tener siempre presentes en lo que sea interesante llegar a comentarle a la gente en general. Muchísimas gracias. Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria.